Bienvenido a un nuevo video. En el video de hoy vamos a estudiar el tema ¿cuál es la importancia de rechazar, reducir y reciclar los metales? Vamos a estudiar lo que son las propiedades de los metales. Los metales tienen diferentes propiedades que los diferencian unos de otros. Algunas propiedades que vamos a estudiar en este video son las siguientes, como por ejemplo, maleabilidad, ductilidad, brillo, conductividad eléctrica y conductividad térmica. Estas son 5 propiedades que vamos a tratar de explicar y de identificar en este video. Así que vamos a comenzar con la primera propiedad. Maleabilidad. Aquí tenemos dos imágenes que se relacionan con la maleabilidad. La maleabilidad es la propiedad de los materiales sólidos para deformarse o extenderse en láminas delgadas a través de cierta presión sin que el material se rompa. En palabras más sencillas, podemos definir a la maleabilidad como la propiedad para formar láminas delgadas. Por eso aquí podemos observar dos imágenes en donde se presentan láminas delgadas. Del lado derecho tenemos al papel aluminio, que es una lámina delgada, muy fina, y del lado izquierdo tenemos una lámina también del mismo material de aluminio, pero que sigue siendo un poquito grueso, pero sigue siendo una lámina. Entonces, cuando tú escuches la palabra maleabilidad, significa que es la propiedad para formar láminas delgadas. Continuamos con la siguiente propiedad de los metales. Ductilidad. La ductilidad es la propiedad de los materiales para poder deformarse por medio de una fuerza sin romperse, obteniendo hilos o alambres del material. En palabras más sencillas, ductilidad se refiere a la propiedad para formar hilos o alambres. ¿Sí? Si comparamos la maleabilidad con la ductilidad, vamos a encontrar que la maleabilidad se refiere a la propiedad para hacer láminas, mientras que la ductilidad se refiere a la característica que tiene ese metal para que se puedan formar hilos o alambres. Aquí tenemos del lado derecho un alambre de cobre y del lado izquierdo tenemos un alambre de púas. Regularmente este alambre de púas pues se utiliza para poder proteger cierta propiedad o cierto terreno, ¿sí? Que queremos nosotros aislar de las demás personas, y alguna vez si te has topado con este tipo de alambres pues puedes darte cuenta que es un alambre que va enrollado sobre sí mismo y que tienen esta especie de, vamos a decirlo así, como si estuviera entrelazado, y tiene unos puntitos que si tú tocas ese tipo de alambre pues puede ser un poquito peligroso. Entonces, ductilidad se refiere a la propiedad que tienen los metales para formar alambres. Continuamos. El brillo. Bueno, el brillo no es otra cosa que el aspecto de la superficie de un mineral cuando se refleja en ella la luz. Aquí tenemos una imagen en donde estamos observando 2 o 3 lingotes de oro y podemos observar que encima de la superficie del lingote de oro hay una especie de brillo que lo caracteriza. El brillo va a depender del tipo de metal en el cual nosotros estemos analizando. No va a tener la misma propiedad brillosa, por decirlo de alguna forma, el oro que a lo mejor con el aluminio o con el cobre. Dependiendo del metal que estemos analizando, es si su brillo será más intenso o menos intenso. Conductividad eléctrica. Como su nombre lo dice, la conductividad eléctrica es la capacidad de un cuerpo para permitir el paso de los electrones sobre sí mismo, generando una corriente eléctrica. En este caso, cuando hablamos de conductividad eléctrica, es la facilidad que tiene cierto metal de permitir el paso de electrones sobre sí mismo. Podemos identificar también que hay materiales que conducen la electricidad y materiales aislantes que no permiten conducir la electricidad. Conductividad térmica.
La conductividad térmica es la capacidad de una sustancia para transferir la energía cinética de sus moléculas a otras con las que están en contacto. Aquí tenemos una imagen en donde en la parte izquierda tenemos un mechero y de la parte derecha tenemos una especie de barra de acero o una barra metálica. Del lado izquierdo podemos observar que el mechero está encendido y que la flama está calentando uno de los extremos de la barra metálica. Aquí podemos observar que la barra metálica se pinta de un color rojizo y a medida que nosotros avanzamos hacia la derecha podemos observar que el color rojizo va disminuyendo a un color naranja, posteriormente avanza a un color amarillo y al último o al final del extremo del lado derecho podemos observar que la barra metálica sigue teniendo su color gris y por último tiene un color azul. Aquí podemos observar que las partículas, ¿sí?, están transfiriendo su energía cinética. La energía cinética es la energía del movimiento de las partículas. Entonces, el movimiento de las partículas en el extremo izquierdo donde está la flama es muy rápido, mientras que el movimiento de las partículas en el extremo del lado derecho es todavía muy lento. Por esta razón, en la parte derecha de la barra metálica todavía no se tiene la misma temperatura que del lado izquierdo. En palabras sencillitas, conductividad térmica es la capacidad que tiene un metal o un material para que permita la transferencia de calor sobre la superficie, ¿sí? Lo vamos a dejar de esa manera para que podamos identificarlo posteriormente en algunos otros ejercicios. Bueno, esas fueron las propiedades de los metales. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos un mineral del elemento cobre. Vamos a ver algunas aplicaciones tecnológicas del cobre y cómo este material funciona en la vida diaria en diferentes artículos que nosotros podemos utilizar o probablemente manipular en nuestra vida diaria. Aquí tenemos que el cobre se utiliza en la fabricación de tejas y techos de cobre. Otro ejemplo sencillo de la aplicación del cobre es en la fabricación de alambres. También tenemos que el metal de cobre se utiliza para la fabricación de cañerías o tuberías para el agua o también tuberías de gas. Y por último, un ejemplo muy sencillo es que el material metálico de cobre se utiliza en la fabricación de utensilios de cocina. Estas son algunas aplicaciones en donde podemos observar cómo se utiliza el cobre en diferentes productos que probablemente nosotros estamos en contacto con ellos y que no nos habíamos dado cuenta de qué tipo de metal están fabricados. Ahora vamos a continuar con otro metal para que podamos seguir identificando más objetos. Aplicaciones tecnológicas del aluminio. Aquí tenemos un mineral que se compone de aluminio y vamos a ver algunas aplicaciones de este metal. Número 1. Fabricación de utensilios de cocina. Como bien ya sabemos, muchos utensilios de cocina, como algunas ollas, algunos sartenes, algunas vasijas, están fabricadas con este metal y es fácil identificarlas por el color que tiene. También otro de los productos que se utiliza el aluminio es la fabricación de envases para alimentos. Estos son conocidas en algunos lugares como latas, ¿sí?, latas de condimentos o latas de alimentos. El más conocido de todos es la fabricación del papel aluminio. El papel aluminio lo utilizamos para envolver lo que son algunos alimentos y conservarlos por un mayor tiempo. Entonces es conocido también como papel aluminio y también el grosor del papel aluminio o de la lámina puede variar. Y por último, una de las aplicaciones en donde se utiliza el aluminio es en la fabricación de carrocerías para automóviles. Dependiendo del tipo de automóvil, es el tipo de carrocería que se fabrica y también la calidad de los metales que se utilizan en su fabricación. Como vemos, aquí tenemos 4 ejemplos muy sencillos en donde podemos observar la aplicación del metal aluminio. Ahora vamos a ver aplicaciones de los metales en la vida diaria. En este apartado vamos a identificar un objeto muy conocido por nosotros si vives en México. Y esto es las monedas. Utilizamos las monedas para poder realizar compras, pagar servicios, etc. Pero
las monedas se componen de ciertos metales o están hechas en su composición de diferentes metales. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es identificar cuáles son algunos de esos metales para que podamos nosotros seguir aprendiendo más sobre este tema. Aquí tenemos composición. Número 1, parte central de la moneda. Aleación de bronce y aluminio. Cuando menciono parte central de la moneda, estoy refiriéndome al circulito de color entre amarillo y naranja, que es donde viene el punto central de la moneda. Nos dice que el 92% es de cobre, 6% de aluminio y 2% de níquel. El peso de la parte central de la moneda es de 1.81 gramos. Las palabras que les acabo de subrayar aquí de color azul son los elementos metálicos, en este caso cobre, aluminio y níquel. Y la parte central de la moneda, el elemento que tiene en mayor proporción es el cobre. Ahora vamos a ver el punto número 2, donde dice anillo perimétrico de la moneda. Dice que está formado con una aleación de acero inoxidable. Entre 16 y 18% es de cromo, 0.75 de níquel, 0.12 de carbono máximo, 1% de silicio, 1% de manganeso, 0.03% de azufre, 0.04 de fósforo, y el peso de este anillo o de este anillo perimétrico de la moneda, que estamos hablando solamente del anillo de color gris en esta imagen, es de un peso de 2.14 gramos. Entonces, en conclusión, para identificar cuáles fueron los metales, en este caso de la moneda de un peso mexicano, es el cobre, aluminio, níquel, cromo y manganeso. Son 5 metales de los cuales está formada la moneda de un peso mexicano. Continuamos. Ahora continuamos con la moneda de 10 pesos mexicanos y vamos a identificar cuáles son algunos de los metales de los cuales está conformada o está fabricada. Empezamos por la parte central de la moneda. Nos menciona que es de una aleación de alpaca plateada, 65% de cobre, 10% de níquel y 25% de zinc. El peso de la parte central de la moneda es de 4.75 gramos. Continuamos con la parte externa, que se le llama anillo perimétrico de la moneda. Dice que está fabricada en una aleación de bronce y aluminio. Nos mencionan los datos que el 92% del perímetro de la moneda está fabricada de cobre, un 6% de aluminio y un 2% de níquel. El peso del anillo perimétrico, en este caso cuando hablamos de anillo perimétrico, estamos hablando del anillo de color amarillo, ¿sí? O naranja, podríamos decirlo de una forma, entre color amarillito y naranja, es de un peso de 5.579 gramos. Y como podemos observar, cuando nosotros utilizamos las monedas para pagar nuestros servicios o nuestros productos, podemos identificar y concluir que nuestras monedas están fabricadas de diferentes metales, como el cobre, el níquel y el aluminio. Entonces, con esto nos damos una idea de que los metales se pueden aplicar en diferentes objetos. En este caso vimos monedas, también vimos algunos artículos de cocina y también algunos artículos de construcción, en donde podemos observar que los metales se utilizan para la construcción ya sea de casas, viviendas, edificios, y dependiendo de lo que se quiera fabricar o de lo que se quiera construir, los metales tienen diferentes aplicaciones tecnológicas en nuestra vida diaria. Y con esto dejamos el video de esta ocasión. Con la información presentada en este video, tú vas a poder realizar tu actividad para que puedas identificar las respuestas y posteriormente colocarlas y responder las preguntas o los ejercicios que yo te deje en la actividad correspondiente a este video. Si te gustó el video, dale like, déjame tus comentarios y comparte el video con todos tus amigos. No olvides suscribirte al canal, además de activar la campanita de notificaciones, para que estés al pendiente de los próximos videos que comparta con todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Bye.